A finales de la edad del bronce final, la última fase de la edad del bronce, digamos un periodo en el que aquí hay, digamos, bastante desarrollo cultural, con corrientes relacionadas con otras culturas del mundo atlántico y demás, y mediterránea. Y cuando excavamos, nuevamente lo que encontramos, o el fósil, digamos, en este caso el director de este periodo, son estas cazuelas que aparecen muchísimo con esta carena, con este carenamiento aquí en el borde, con estas carenas altas. Es muy característico de este periodo. Y además las piezas se bruñen, se dan unos bruñidos de bastante calidad. En este momento empieza a realizarse la técnica decorativa que conocemos como retícula bruñida, es decir, hacen un motivo geométrico no pintado ni con incisiones, sino sobre un primer bruñido más suave le dan otro bruñido más fuerte, y eso es lo que, digamos, destaca sobre el bruñido previo, ¿no? de la superficie de la pieza. Aquí tenemos en el centro algunos modelos un buen número de modelos de esos esquemas de ese tipo decorativo. También en ese periodo de final del bronce empieza a producirse lo que se le llamó en su día cerámica de tipo carambolo, porque las primeras, esto es muy típico en la arqueología, donde se encuentra por primera vez, se le deja el nombre, igual que las urnas Cruz del Negro, ahora veremos algunas que serán casi gran parte del Mediterráneo, pero tienen el nombre de las primeras que se encontraron, que fue ahí en la Cruz del Negro. En este caso son las cerámicas tipo carambolo, ahora se le llama Guadalquivir 1 a esta tipología. Son vasos normalmente relativamente pequeños, muy bien bruñidos, una superficie muy brillante y con decoraciones pintadas en color rojo, decoraciones geométricas y en muchas ocasiones también de animales, ¿no? Hay muchas que tienen ciervos con las astas, son espectaculares. El problema es que no sabemos si esta pintura se le da post-cocción. El caso es que tiene muy poca adhesión, digamos, a la superficie de la pieza. Entonces es muy fácil, como no estés atento, y no, claro, la cerámica normalmente no la lavan los arquitectos, aunque si quieres lavarla se lava. Pero esto, como la laves con un cepillo, te llevas por delante la decoración, te has quedado sin. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de cerámica. Eso va a pasar luego también con las ánforas, con los trilulipisti que se pintan en las ánforas por cocción. Bueno, pues a finales de la edad del bronce aparecen por aquí, por estas tierras, los orientales. Podemos decir los fenicios, pero no solamente vienen fenicios, vienen cretenses, vienen chipriotas, vienen de distintas zonas. Y eso va a ser un impacto tremendo en todo, ¿no? Aparecen nuevas especies vegetales, el olivo, el trigo, la gallina, un montón de cosas que nosotros pensamos que son propias y autóctonas nuestras, ¿no? Vinieron de esa zona que está ahora tan caliente, desgraciadamente. Hay novedades en las formas, ya los poblados ya dejan de ser esos poblados de cabañas circulares, empieza a haber un urbanismo, o sea, una premeditación previa a la hora de plantear unas calles, los edificios empiezan a construirse ya con planta regular, con planta rectangular, cuadrada, en fin, metalurgia, digamos un poco como cuando llegan los españoles a América, ¿no? Que están mucho más avanzados tecnológicamente o en algunos aspectos y cambian radicalmente lo que había en el sustrato previo. Entre otras novedades, lo que aparece es el torno de alfarero. Ya digo, antes se había hablado se baraja la posibilidad de que existiese un torno lento, pero una de las cosas, de las novedades más importantes es la introducción del torno de alfarero. Ahora, esto no va a ser una cosa de la noche al día, de repente no va a aparecer toda la cerámica torneada, sino que es algo muy gradual y un proceso lento. Durante los 3-4 siglos que dura el mundo tartésico y orientalizante y demás, va a predominar la cerámica a mano frente a la torneada. Lo que pasa es que progresivamente se irá imponiendo la cerámica a torno frente a la que se fabrica a mano.
hasta hace un tiempo los arqueólogos simplificaban mucho las cosas y decíamos cerámica a mano, indígena, cerámica a torno, colono, oriental. Eso no, es mucho más complejo de lo que puede parecerse. Este es el conjunto de Saltillo, imagino que muchos lo conocéis, que aparece en un edificio que parece claramente que fue construido y habitado por colonos orientales. Aparecen estos 3 pisos y estas 3 tinajas, la decoración, ahora lo veremos un poco, ya torneadas y demás, pero junto a ella aparece un vaso fabricado a mano. Cuando excavamos contextos que podría pensarse a priori que son indígenas, de chozas, de cabañas y demás, aparece cerámica a torno y cerámica a mano. O sea, esto no es tan fácil, ¿no? En fin, aquí, bueno, en el conjunto podemos ver estos 3, son de las piezas más espectaculares que hay allí en el museo, este vaso a mano y estos 2 tipos, que tampoco puedo pararme mucho en... Estos son las cerámicas de barniz rojo, que se llaman, estos son importaciones. En este momento empiezan a llegar ya importaciones, ya no es solamente la cerámica que se está fabricando aquí, ya empieza a llegar cerámica que viene de otro sitio. Esta cerámica de barniz rojo viene de otro sitio. Esta cerámica, esta es una copa, aquí se ve la forma, cerámica gris se llama, como original los arqueólogos ponen el nombre, cerámica gris porque tanto la superficie como la pasta es gris. O sea, suele estar muy bien pulida, muy bien brunida, y hemos escrito algún artículo sobre ello. Parece que lo que se está haciendo es reproducir esas piezas que hemos visto anteriores en el bronce final, de esas fuentes con las cadenas altas y demás, pero con la nueva tecnología, es decir, lo están haciendo ya a torno, pero las formas son prácticamente las mismas. Y el color incluso, o sea, es como, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con la nueva tecnología. Bueno, paso de los grifos, evidentemente, bueno, ya no solo el tema del torneado, sino la decoración, la pintura, creo que esto sería óxido de hierro, creo que será la base de estos pigmentos. Los motivos pues son claramente orientales, un grifo, con las flores de loto, en fin, esto aquí un indígena no lo conocía, ni tenemos flores de loto. La flor de loto tiene connotaciones religiosas en todo el Oriente, no solamente en Egipto o en la zona de Palestina y demás, en Japón, por ejemplo, también. En este caso se representa eso, una procesión de grifos, de 4 grifos con flores de loto que algunos parece que le están oliendo y demás, y en este otro que son 2, estos otros, un ciclo vital, es decir, las flores de loto en distintos estados, la flor de loto en capullo, la flor de loto florecida y la flor de loto marchita. Es como un ciclo vital, digamos, que se repite, muy bonito. Esos estudios de foraminíferos que hablamos se han hecho en estas piezas. Esto se podría decir, bueno, esto lo trajeron del Líbano, por ejemplo. Los 2 vasos de las flores de loto se hicieron aquí, se hicieron con barro de aquí. El del grifo el resultado parece que no es determinante, no está del todo claro si el barro es de aquí o no, pero los otros 2 se han hecho aquí. Lo harían indígenas, lo haría el fenicio, lo harían, no sabemos, ya eso sería especular, pero lo que está claro es que no han venido del otro extremo del Mediterráneo. Bueno, aquí algunas tipologías de cerámica a mano, bueno, aquí algunas de las cerámicas que hemos dicho antes, pues del Guadalquivir, cerámica a mano del periodo tarquésico, orientalizante. Ya son formas, digamos, que se están más elaboradas, no son tan básicas como en los periodos anteriores. Ya vemos el uso también de asas, sistemas de decoraciones a modo de digitaciones o haciendo como cordones perimetrales y demás. Zonas que se vean como rugosas, sin alisar, y otras en la misma pieza bastante bien terminada. Esto es lo que hablábamos antes, una de las muy típico en el ámbito funerario, esas urnas cruz del negro, también hechas a torno, con esa decoración pintada y demás. Esto lo que pasa es que sale también de Marruecos, sale
yacimientos del mismo tipo, ¿no? De la misma época, perdón. Y ya empezamos a identificar los primeros recipientes de cerámica destinados para la iluminación, las primeras lámparas de aceite o lucernas, como las queramos llamar, ¿no? Este es el típico clásico oriental, que es un plato, has torneado un plato y le has dado un pellizco en el borde. A veces tienen dos piqueras, a veces puede tener dos pellizcos, pero este es el plato típico, o sea, la lucerna típica de ese momento. También empiezan a llegar las ánforas. Las ánforas para los arqueólogos también son muy importantes porque nos dan muchísima información. Las ánforas realmente son recipientes, son contenedores comerciales. O sea, lo normal no es tener una ánfora en tu casa, puede que la tengas, pero esos son recipientes para mandar mercancías, normalmente por vía acuática, tanto fluvial como marina, que era lo más rápido, lo más seguro, lo más fiable, lo más barato, que llevar la mercancía al contrario por el burro, lo que fuese. Y vemos estas primeras ánforas que están llegando aquí, que son tienen este borde recto, tienen esta forma así como de saco, y estas asas semicirculares pegados prácticamente en el cuello de la. Aquí había una lucerna con dos piqueras. A partir de este modelo, digamos, van a evolucionar las que se empiecen a fabricar en esta zona, sobre todo en época turdetana. Yo no solamente quería hablar de la cerámica, sino también del barro con uso. Pensé meterme en azulejo, lo que pasa es que no llega a esa época y bueno, lo ha tocado Enrique antes. Pero es cuando empezamos a detectar también el ladrillo de adobe, cuando por primera vez se empieza a construir, digamos, con ladrillos de barro que está secado al sol, no está cocido. El problema es que este ladrillo, una vez que pierde su revestimiento, pierde la cubierta, se deteriora mucho. Entonces, generalmente, cuando excavamos las construcciones de esta época, pues lo que encontramos es casi al nivel del zócalo, del muro de mampostería, lo que se ha conservado, a no ser que se haya hundido y se haya quedado parte del alzado del adobe, se haya quedado semi-enterrado. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay algunos casos, ese barro es bastante negro. No sé de dónde podría. Yo veo aquí las arcillas de aquí como más verdosas o grises más claras, pero esta es bastante oscura. Y bueno, estos rojos simplemente es arcilla también con lo que pavimentaban, hacían arcilla batida, es con lo que hacían los suelos y pintaban, digamos, también las paredes. Veis otros ejemplos de adobe, estos son de época turdetana, muros construidos con adobe, que se ven bastante bien, se identifican bastante bien los ladrillos. Estos son de época romana. ¿Veis? También esto muchas veces suele estar cubierto por el mismo derrumbe de ese muro. Son ladrillos deshechos, tienes que andar con mucho ojo porque esto, como le des con el pico, te lo llevas por delante. Pero bueno, se ve perfectamente, tienes que ir muy atento a eso, al momento que detectes las llagas, ¿no? de los ladrillos, que es lo que más sirve para identificarlo. A partir del siglo V empieza a llegar por aquí también lo que es la cerámica antica, la cerámica griega de barniz negro. Para mí esta es la cerámica de más calidad de toda la que podamos encontrar en el registro arqueológico de esta zona. Esto ya no es artesanía, esto es, vamos, que son obras de arte, digamos, ¿no? Pintadas, digamos, todo el barniz, toda la pintura va a pincel y bueno, los motivos son realmente impresionantes. El tema es que aquí, yo creo que en general los alcores no aparecen muchos fragmentos de estas piedras. Con respecto a otros sitios como por ejemplo Huelva, donde sí aparece, porque tiene más contacto con el mundo griego y sí aparecen muchas cerámicas de este tipo. Pero ya os digo, la pasta, la depuración que tiene esa pasta, que no le ves el desgrasante, lo viene a acabar, una maravilla. Salen muchas, aquí es muy típico que salgan lo que se llaman las copas tipo cápsulo, que tienen estos perfiles. ¿Vale? Ya digo, un barniz, una pintura muy homogénea, yo creo que, bueno, para mí es lo máximo. Desgraciadamente salen pocos fragmentos.
Una vez que se viene abajo, digamos, el mundo tartésico, a mediados del siglo VI a.C., comienza a arrancar, digamos, el mundo turdetano, que es un poco heredero del mundo tartésico. Digamos, las formas de la cerámica van a variar un poco, pero no hay mucha diferencia. Y la decoración, el mismo tipo de pigmento y demás, lo que pasa es que ahora es un mundo mucho más austero. Ahora ya, básicamente, la decoración son bandas de mayor o menor grosor. Yo creo que las haría con el mismo tono. Tiene, por ejemplo, una espiral. Hay algunas piezas que tienen espirales. Pero bueno, esto pasa por la tablada o por gandul, lo que sea, vas a ver fragmentos de estos a avanzarlo. De esta forma, platos, cuencos, platos más abiertos. Nosotros consideramos una forma abierta cuando el diámetro de la pieza, el mayor diámetro de la pieza está en el borde, y una forma cerrada cuando no lo está. Es decir, este cuenco, por ejemplo, sería una forma abierta porque la máxima apertura, digamos, la tiene justo en el borde. Y un búcaro, pues, sería una forma cerrada. Son cazuelas carenadas, muy típicas de la época. Aquí vemos también otros elementos. Son los cuencos que nosotros llamamos cuencos de borde entrante. Son unos cuencos pequeñitos que tienen el borde hacia el interior, por lo cual, primero, no tienen apenas capacidad, y segundo, no sirven para beber. Y además muchos tienen el borde quemado. Estos son lámparas de aceite. ¿Cómo se llama? Palomitas, donde se pone el día de los difuntos y demás, ¿no? Que se pone el aceite y la tortilla, la mecha está flotando en el... Este es el tipo de lámpara, digamos, de aceite más característico del mundo turdetano. Aunque al final ya empiezan a aparecer algunas que tienen una pequeña piquera, ¿vale? Ya digamos, va evolucionando, sobre todo hacia el mundo helenístico, ¿no? Ya empiezan a considerarse lucernas de estilo helenístico. Estas piezas también son interesantes, son los soportes. Hemos visto que muchas de las piezas, la base es redonda. Entonces necesitas otra pieza, digamos, que te sirva para mantener la verticalidad de estas. Entonces, este tipo de piezas también son relativamente comunes, estos soportes de carrete que los llamamos nosotros. Los lebrillos, esto lo llamamos de borde estrangulado porque tienen un estrangulamiento en el borde. Yo no sé si eso podría servir, si tú esto los cierras, porque estos son bastante grandes, son para conservar nuevamente alimentos. Yo no sé si tú esto lo tapas con un cuero, con una tela o lo que sea, si te puede servir ese estrangulamiento, esa canaladura, para amarrarla, digamos, y dejarlo normal. Además, normalmente cuando encontramos este tipo de recipientes in situ, o sea, que están en el sitio que no son fragmentos, que están donde los están, suelen estar semienterrados a nivel de suelo. O sea, la mayor parte de la pieza, salvo el borde, está enterrado en el suelo de la habitación a nivel de pavimento. Recuerdo un poco las esas tinajas que había enterrado muchas veces en las casas donde se guardaban los alimentos. Las ánforas, como decía antes, son una evolución un poco de la ánfora fenicia. Ya no tienen esos bordes tan rectos, ahora empiezan como a pasar hacia afuera, a volver hacia afuera. Pero bueno, la tipología es muy, muy parecida. Recientemente hemos mandado a publicar un artículo, porque estas piezas llevamos tiempo que no sabíamos lo que eran. Son piezas bastante gruesas, que estimamos que pueden tener unos 40-50 centímetros de longitud, cilíndrica, y con acanaladuras fuera y dentro, ¿no? Unas acanaladuras además muy marcadas. Esto, por ejemplo, los morteros romanos tienen acanaladuras en el interior para que lo que esté moliendo, digamos, sacarle el máximo provecho. Ya por paralelo hemos averiguado que estos son colmenas para abejas. Claro, supongo que esas aristas, digamos, que tiene la superficie facilitarán que la abeja fabrique el panal dentro, ¿no? Y además tienen unas pequeñas aperturas hechas con el barro fresco, ¿vale? Que seguramente sean para la entrada y salida de la abeja. Muy interesante este tema y está muy poco estudiado. Esto sería cerámica de Huas, que se llama, son imitaciones de esa cerámica griega de tanta calidad que hemos visto antes. Lo que pasa es que imitaciones bastante
por supuesto no llegan al nivel tecnológico o de calidad que tienen las otras. Además, estas son por inmersión. Estas sumergen dentro del barniz la pieza. De hecho, muchas veces se ven perfectamente las huellas dactilares del alfarero marcadas en la base de la pieza. Y Huas es un yacimiento que hay en Túnez, muy cerca de Cartago. Estas producciones se relacionan con el mundo púnico, con los fenicios, los herederos de los fenicios, digamos. Lo que pasa es que ahora ya sabemos que, por ejemplo, también se hacían en el Golfo de Cádiz. En la zona de Cádiz se fabrica también esta tipología y probablemente también en el interior del valle, o sea que probablemente aquí también se fabrican ese tipo de cerámica. Muchas tienen una estampilla, una roseta, ¿no? Son motivos vegetales en el centro. Y esto ya sería la cerámica campaniense, la cerámica romana de mesa. Campaniense porque se fabrica en la Campania, en Italia. Es también una imitación de la cerámica ática de barniz negro, de la cerámica griega, lo que pasa es que igual que las anteriores son por inmersión. Sumergen en el barniz la pieza. Esta es la cerámica de mesa de época republicana, o sea, del siglo III, sobre el segundo y primero antes de Cristo. Esta es la cerámica que va a predominar. Nosotros, claro, cuando llega Roma y conquista esta zona, aquí los que están llegando realmente en principio son soldados, son militares, son ejércitos que se están moviendo y demás. La mayor parte de la población sigue siendo, más o menos aquí más, pero sigue siendo la población turdetana, con lo cual sigue fabricando su cerámica como lo hacía antes de que llegara. Esto no es que llega Roma y de repente desaparece la cerámica turdetana. Va a perdurar. O sea, nosotros cuando acabamos los contextos republicanos del siglo II primero, si no nos sale un fragmento de una campaniense, de una ánfora de la época y demás, tenemos muchas dificultades para saber si estamos todavía dentro del mundo turdetano o si estamos ya plenamente en época romana. Eso va a ir progresivamente cambiando y podemos decir que 200 años después, ya más o menos en época de Augusto, en el cambio de era, ya la población de aquí está completamente romanizada, ya son romanos. Pero su origen turdetano y demás, pero ya son romanos, ya piensan como un romano y dicen como un romano y comen y están totalmente ya romanizados. Es cuando vemos ya que hay un cambio, cuando ya la cerámica de tradición turdetana, porque ya no podríamos estar hablando, si estamos en época romana, podemos decir cerámica turdetana, es de tradición turdetana ya es muy residual, ya prácticamente se usa muy poco. Ahora son formas, digamos, relativamente elegantes, formas de mesa, en fin. Esto es la cerámica de paredes finas. Evidentemente, el nombre que viene del grosor de las paredes, también muy corriente, muy usada en época republicana, en el mismo periodo que la campaniense. Son normalmente piezas de vasos y demás para beber. El vidrio va a acabar sustituyendo, va a acabar, digamos, con estas producciones ya entrado el imperio. Se van a mantener, pero ya digo, marginales. En estos casos es muy interesante muchas veces la decoración a la barbotina. Yo creo que esto lo hacen como una especie de manga de pastelero, ¿no? O algo así, que van un barro más diluido, digamos, van haciéndole estas formas que no son a molde, digamos, que son, o por ejemplo en este caso lo que tiene es arena, tiene un barniz, tiene un engobe, un barniz, pero le han puesto arena, digamos, en la superficie, ¿no? para este acabado. Esto lo hablamos, de lo del cuenco con el borde oscuro, no, ya lo hablaremos, que a mí no me cuadra, o sea, podría ser, te pregunto a Enrique también, que o sea, eso tiene, después hay unas producciones ya en época romana tardía que se llaman de borde ahumado, y es lo mismo. Podría ser que esto en el horno ha estado encajado un cuenco dentro de otro y ha quedado solamente al exterior ese fragmento del borde, y eso es lo que se ha puesto negro. Podría ser, ¿verdad? Es que eso no es engobe, eso está ahumado, vamos, es fuego. Cuando pasa el fuego, el reborde choca con el fuego y lo ennegrece.
Luego hay unas producciones ya más tardías que se llaman de borde ahumado, precisamente, puede ser que estén hechas de esa forma. El mundo romano va a ir evolucionando, vimos las lucernas anteriores, estas son, que se llaman lucernas helenísticas, son parecidas a esos cuencos, pero un poquito ya más elaborados, con ese depósito, esa piquera. Ya en época imperial ya hay un cambio importante. Y digamos ya estas producciones son industriales. Esto es... ayer cuando estaba preparando la conferencia de la tumba, que es una tumba que tenemos ámbar del Báltico, platos de vidrio hechos en el Líbano, en Alejandría, en Egipto, tenemos seda, se ha conservado restos de seda de China, tenemos perfume de pachulí que viene de la India, esto ya es globalización, o sea que esto ya está, aquí está moviéndose los productos, digamos, a un nivel que no nos hacemos una idea. Bueno, las lucernas para nosotros son muy interesantes porque son otros elementos que nos ayudan a fechar con bastante exactitud. ¿Veis? Estas que tienen esta decoración aquí son las lucernas de voluta, se fabrican solamente durante el siglo I después de Cristo. Las sustituyen estas otras, que son lucernas de disco, que no tienen voluta, que solamente se fabrican en el siglo II después de Cristo. O sea, esto ya nos va dando un juego, esto no es como la cerámica a mano que estamos viendo que... Eso ya te está... Es más, veis que hay diferencias en el pico, cómo remata, digamos, la pieza en este sitio, ¿no? la piquera. Veis que esta tiene una forma triangular, por esa forma triangular sabemos, y a lo mejor por el ángulo de la voluta, sabemos que solamente se fabrican en época de Augusto y de Tiberio. O sea, ya nos cierra la cronología de una manera tremenda, ¿no? Bueno, son piezas que están hechas a molde. Y traigo esta foto de una que encontramos hace unos años, muy interesante, pero muchas tienen el sello del alfarero. Son muy típicas, sobre todo en la sigilata que vamos a ver ahora. Cada oficina, cada taller, digamos, puede sellar su pieza y decir, estas las he hecho yo. Pero esta tiene además otra marca aquí muy interesante. Este es un Sergio 9, porque está en relieve, o sea, eso está en el molde. Eso es una marca que le han hecho, que estaba dentro del molde con el que se ha hecho la pieza. Yo no sé si eso es para controlar si cada trabajador tiene un molde y una manera de control de ver cuántas lucernas ha hecho cada uno. Es una cosa bastante curiosa y no es habitual, ¿eh? Pero evidentemente esta marca en relieve estaba incisa, digamos, de alguna manera en el molde de esta lucerna. Llegamos a la terra sigillata, que es la cerámica que va a sustituir a la campaniense que hemos visto antes, la cerámica de mesa ya de época imperial, sobre todo del Alto Imperio, primero, segundo después de Cristo, muy característica. Bueno, muchas veces muchas personas ven fragmentos y no pueden imaginarse que eso es de época romana, con ese nivel de conservación, ese brillo que tiene este tipo de cerámica, ¿no? Está casi, el barniz está como vitrificado, ¿no? Tiene un brillo realmente espectacular, ¿no? Estas, las más antiguas, se fabrican en Italia, luego empieza a haber talleres en la Galia, luego más o menos coetáneamente en Hispania, y finalmente las últimas producciones son africanas. Eso lo vemos nosotros por la pasta, porque las formas se pueden repetir más o menos. O sea, puede haber una forma de la Galia que sea igual que una de Hispania. A lo mejor tiene unos matices, unos bordecitos en la base, pero sobre todo lo vamos a ver en el brillo y en el color de la pasta, es lo que más nos va a ayudar a saber diferenciar las producciones. Por eso, a la hora de establecer la cronología es importante. Las decoradas se hacen a molde, veis, este es un fragmento del molde, y se llama terra sigillata, que viene a ser la traducción, viene a decir algo así como barro escrito, barro sellado, ¿no? Porque, igual que veíamos antes con la lucerna, en muchos talleres se firmaba con un molde, ¿no? Con un sello, se firmaba para que se supiera de dónde venía. Ya digo, estas son producciones ya industriales y además que se pueden fechar con bastante precisión. ¿Veis? Esta se ve perfectamente. Y esta pieza sí me parece interesantísima porque estáis viendo que el ala está doblada. O sea, esto es cuando estaba la pieza fresca, la pilaron o lo que fuera, y por lo que sea se deformó. Y el ala está
está defectuosa, digamos. Bueno, pues eso de la Fusen, que es una pieza que se hace en el sur de la Galia, y lleva Carmona. O sea que aunque tuviera un defecto, no la tiraron. Esa andó kilómetros hasta llegar aquí. O sea que muchas veces, bueno, a la hora de venderla no tenía el mismo precio que una que estuviera perfecta, pero que esos pequeños defectos no hacen que se tire la pieza. ¿Veis? Son formas normalmente, esto es cerámica de mesa, son cerámica para comer. Algunas formas cerradas, ¿veis? La templora. Esto es como una imitación, esto es como una fusión entre la sigilata, que la forma es como de sigilata, pero el tratamiento y la decoración, en este caso a la ruedecilla, es más de paredes finas. Es una pieza bastante interesante. Luego la cerámica común, la que se fabrica, digamos, aquí, esto es cerámica de cocina. No he encontrado, no tenía tiempo y no he buscado una cazuela, una olla, las tenemos también, pero esto es una tapa, la tapa de una cazuela, digamos. Y es curioso, bueno, la cerámica de cocina obviamente sería la que más se rompería por su exposición al fuego y demás, se le tendría menos cuidado y demás. Pero es curioso porque tanto en época orientalizante, en época tibetana, en época romana, en época islámica posterior, en época medieval, la cerámica de cocina suele ser reductora, o sea, lo que consideramos los arqueólogos reductoras, se ve tener ese color grisáceo, mucho desgrasante. Yo no tengo claro si eso realmente es por abaratar esa cerámica o porque realmente su exposición al fuego le va a favorecer, digamos, esa composición, ¿no? Con tanto desgrasante tan grueso,